Ok, mi gente, buenos días. Estamos hoy al lunes 14 de noviembre del año 2016, ¿no? Estamos ya en la mitad del mes de noviembre, ya quedan pocos días para el mes de diciembre y ya este año se nos fue. En esta oportunidad, en nuestro canal, comenzando la semana, tenemos un tema que bien es muy importante a la hora de cuando estamos empezando a conocer el tema sobre la aviación, ¿no? Y cuando las personas, sobre todo los pilotos, cuando van a estudiar a una escuela de aviación, obviamente la primera materia que ven es sobre aerodinámica y sobre los principios de la atmósfera y todo lo demás, porque obviamente son los principios básicos, es lo primordial, ¿verdad? Lo que se tiene que enseñar en las escuelas para que la gente entienda o aprenda por cuáles son los medios por los que se desplaza una aeronave. Entonces, en este caso, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la densidad del aire, todo lo que tiene que ver con la atmósfera y su importancia, ¿no? Todos los fenómenos atmosféricos también, aunque no lo vamos a tocar todos, solamente vamos a ver si, algunos para desmentir ciertos mitos que hay en la gente que cree sobre algunas cosas, ¿no? Hay ciertos mitos sobre la atmósfera y ciertos mitos sobre fenómenos atmosféricos y aquí lo vamos también a, a tratar. Entonces, eh, vamos a ver qué es la atmósfera, ¿verdad? Y este, como se ve ahí en esa imagen, ¿verdad? La atmósfera no es más que la envoltura gaseosa que rodea el planeta y está compuesta principalmente por una mezcla de gases en la que la mayor parte de los gases, o un 78% del gas que envuelve la atmósfera, está compuesto de nitrógeno y el 21% de oxígeno. Y otro porcentaje que resta está compuesto por otros gases, donde se encuentra el carbono, el flúor, ¿no? Y todo eso en conjunto es lo que nosotros denominamos el aire. A esos constituyentes hay que añadirle otras características que se encuentran en la atmósfera, como por ejemplo el vapor de agua concentrado en las capas más bajas, cuya cantidad depende de las condiciones climatológicas y la localización geográfica, pudiendo variar entre 0% y 5%. A medida que el vapor de agua aumenta, los demás gases disminuyen proporcionalmente. Obviamente debido a que desplazan los gases, porque obviamente el vapor de agua, como contiene agua y el agua tiene más densidad que el aire, entonces desplaza los demás gases. Ahorita vamos a ver cómo es la densidad del aire. Obviamente, dado que cada componente, es decir, cada gas que tiene la atmósfera, tiene un peso distinto entre ellos, existe una tendencia natural de los elementos más pesados a permanecer en las capas más bajas, como por ejemplo el oxígeno, mientras que los más ligeros se encuentran en las capas más altas. Eso explica por qué la mayor parte del oxígeno se encuentra por debajo de los 35.000 pies de altura y por qué a medida que se asciende, ¿verdad? Disminuye la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera. Este elemento gaseoso que nosotros denominamos el aire, ¿verdad? El aire tiene masa. Y si tiene masa, tiene peso. Aunque tiene una forma indeterminada, obviamente. Es capaz de fluir y cuando está sujeto a cambios de presión, cambia su forma debido a la carencia de una fuerte cohesión molecular. Es decir, tiende a expandirse o a contraerse ocupando todo un volumen, en el caso de que lo metamos dentro de un recipiente, ¿verdad? Dado a que el aire tiene masa y peso, también está sujeto y reacciona a ciertas leyes físicas, de la misma manera que lo harían otros cuerpos. Entonces, para nosotros ver cuáles son las características de la atmósfera, vamos a ver tres cualidades principales que tiene la atmósfera. La atmósfera tiene varias cualidades, pero las que nos interesan para la parte de la aviación son tres. Y en esa oportunidad vamos a ver tres de ellas que son la presión, la temperatura y la densidad del aire, ¿no? Fíjense, aquí tenemos cómo está compuesta la capa atmosférica que envuelve la Tierra. Estas son las varias capas que tiene la atmósfera. Comenzando desde la zona cero hasta los 10 kilómetros se extiende la troposfera, ¿verdad? Y
entre la troposfera y la estratosfera hay una capa de transición que se llama la tropopausa. Tenemos la troposfera y después tenemos la tropopausa, que es la zona de transición entre capas, hasta la estratosfera, que llega hasta unos 50 kilómetros, en donde después viene la estratopausa, que viene siendo la zona de transición que te lleva a la mesósfera. Desde los 80 kilómetros viene la mesopausa, que es la zona de transición en la que se llega a la termósfera. Y desde la termósfera ahí está la termopausa, que es la zona de transición y es la que te lleva hacia la esósfera más allá de los 690 kilómetros. Siguiendo acá vamos a ver la parte de lo que es la densidad. Entonces la densidad del aire, como dice el concepto, se denomina densidad del aire a la cantidad de masa de aire por unidad de volumen. La densidad del aire es el medio natural en el que nos desenvolvemos con nuestro avión. Es esa cosa necesaria para que las fuerzas que actúan en el avión se puedan llevar a cabo, como la sustentación, la tracción, la resistencia, etcétera, y todas dependen de ella. Si disminuimos la masa de aire por volumen, todas las fuerzas que hemos mencionado anteriormente se verán afectadas, así como la potencia del motor de nuestro avión. Es importante saber que la densidad del aire disminuye con la altura y que eso afecta a las limitaciones operacionales de la aeronave. Entonces vean que la presión atmosférica, ¿verdad? Es lo que se conoce como la cantidad de fuerza aplicada por unidad de volumen, es decir, es una columna de aire imaginaria que se desplaza hacia abajo, que nos cae encima, aunque nosotros no la vemos. La altura de esa columna y por lo tanto el peso que contiene depende del lugar en el que nos encontremos. Al nivel del mar, la columna que tenemos encima es mayor que obviamente en el pico del Everest, a 8000 y pico de metros. Entonces, a medida que vamos ascendiendo, ese peso va disminuyendo. ¿Cómo disminuye ese peso? Bueno, ese peso, la magnitud de ese cambio, ¿verdad? Es de 1 milibar por cada 9 metros de altura, que equivale a 110 milibares cada 1000 metros, o 1 pulgada por cada 1000 pies aproximadamente. Eso quiere decir que puede disminuir 1 milibar cada 9 metros o 1 pulgada cada 1000 pies, si lo vemos en metros o en pies. Debido a esa propiedad, obviamente, y a la menor densidad del aire, los aviones que vuelan por encima de una altitud determinada deben estar provistos de sistemas de presurización en la cabina de pasajeros, lo cual mantiene dentro de la cabina una presión atmosférica equivalente a 8000 pies sobre el nivel del mar. Dentro de las cabinas de los pasajeros, después que se vuela a más de los 10.000 pies, el sistema de presurización mantiene un sistema de presión estándar dentro de la cabina de aproximadamente 8000 pies. Para medir la presión atmosférica se suele utilizar un barómetro de mercurio, un barómetro aneroide o cualquier otro aparato más sofisticado, ¿verdad? Las unidades empleadas normalmente en aviación son los milibares. El milibar, un milibar equivale a 10 a la 3 dinas sobre centímetro cuadrado o pulgada de mercurio. Y una pulgada de barómetro de mercurio equivale a aproximadamente unos 34 milibares. Bien. Entonces, aquí los otros dos factores que íbamos a seguir viendo, que era la presión y la temperatura con la altura. A medida que ascendemos en la atmósfera, la temperatura sufre una variación. Esta cambia de manera inversamente proporcional a la altura, es decir, la temperatura disminuye a medida que nos adentramos en el seno de la atmósfera. La temperatura disminuye a razón de 6.5 grados centígrados por cada 1000 metros, o lo que es lo mismo, 1.98 grados centígrados por cada 1000 pies, hasta una altura de unos 11.000 metros, altura por encima de la cual su valor es constante de menos 56.5 grados centígrados. Ese valor se mantiene hasta la capa de transición. Después de la capa de transición, la temperatura sube la temperatura y se ubica a menos 5 grados centígrados durante esa capa y después vuelve otra vez a descender hasta unos menos 95 grados centígrados. Ya después que se llega hacia la esósfera, hacia la parte de arriba, ya cerca del espacio, la temperatura sube hasta los 100 grados centígrados. Bien, tenemos la presión atmosférica.
Entonces, la presión también, la temperatura y la densidad, tenemos la presión. Entonces, la presión, que es la cantidad de fuerza aplicada por superficie, también sufre una variación a medida que ascendemos en el seno de la atmósfera. La presión atmosférica disminuye a medida que ganamos altura a razón de 1 milibar cada 9 metros o 1 pulgada por cada 1000 pies. La presión se mide también en hectopascales. 1 milibar equivale a 1 hectopascal. Fíjense que la presión al nivel del mar es de aproximadamente unos 1013.25 hectopascales y cuando llegamos a los 11.000 metros la presión ha disminuido hasta los 225.52 hectopascales. Si vimos la densidad, vemos que la densidad del aire al nivel del mar es de 1.200 gramos, 1 kilo 200 gramos aproximadamente. Y cuando estamos a 11.000 metros, disminuye a 0.362 kilogramos. Es decir, disminuye hasta los 300 y algo de gramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, fíjense que disminuye la densidad. Y obviamente en aviación, a nivel internacional, la OASI, para los que no saben lo que es la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, estableció ciertos parámetros predefinidos, ¿verdad? Establecidos, generales, que se usan en aviación aquí en China y en todos lados. Y eso se conoce como la atmósfera tipo. ¿Qué es la atmósfera tipo? Bueno, la atmósfera tipo o atmósfera estándar, conocida como la atmósfera ISA o International Standard Atmosphere, como sus siglas abreviadas, es una atmósfera hipotética basada en medidas climatológicas medias cuyas constantes más importantes son las siguientes. Obviamente todos estos valores están al nivel del mar. La temperatura al nivel del mar se promedia en 15 grados centígrados o 59 Fahrenheit. La presión en 760 milímetros o 29.92 pulgadas de columna de mercurio, equivalente a 1013.25 milibares por centímetro cuadrado. La densidad del aire a nivel del mar es de 1.325 kilos por metro cúbico. La aceleración debido a la gravedad es de unos 9.8 metros por segundo al cuadrado. La velocidad del sonido es de unos 340.29 metros por segundo. El gradiente térmico, es decir, a medida que va disminuyendo la temperatura, 1.98 grados centígrados por cada 1000 pies que se asciende o 6.5 grados centígrados por cada 1000 metros que se asciende. Y el descenso de la presión es igual a 1 pulgada por cada 1000 pies o 1 milibar por cada 9 metros o 110 milibares por cada 1000 metros que se asciende. Bien, aparte de en la atmósfera tenemos otro tipo de fenómenos que podemos, unos los podemos observar y otros no. Otros pueden verse pero a través de instrumentos o equipos de medición porque no pueden ser observados por el ojo humano. El espectro de luz visible del ojo humano, fíjense, aquí en esta gráfica podemos ver todo el espectro de luz, ¿verdad?, que llega por la atmósfera. Toda esa radiación, todo lo que es esa radiación solar o la radiación que viene en la atmósfera, ¿verdad? Esa radiación tiene un espectro, ¿verdad? Esa radiación tiene un largo determinado y tiene una frecuencia y tiene longitudes de onda. Porque la luz también tiene longitudes de onda. Todo tiene longitudes de onda. Entonces vean que las longitudes de onda y las frecuencias abarcan desde los rayos cósmicos, ¿verdad? Tenemos los rayos cósmicos, tenemos los rayos gamma, tenemos los rayos X, después vienen los rayos ultravioleta, que vienen siendo los A, B y C, y entre la luz ultravioleta tipo C y el donde comienza el rayo infrarrojo, es que se encuentra el espectro visible que puede ver el humano, que está entre los 400 nanomilímetros y 750 nanomilímetros y a partir de aquí viene el infrarrojo. Entonces este es el espectro de luz visible por el ojo humano. Después del infrarrojo viene lo que es el radar y las ondas de radio y de microondas, en donde tenemos el radar, donde tenemos las radiofrecuencias en UHF o en VHF, tenemos los radios, la de onda corta, la de onda media y la de onda larga, y después tenemos frecuencias extremadamente bajas que no pueden ser captadas por nosotros ni por ciertos equipos, ¿no? Existen animales que pueden ver más allá de nosotros, incluso existen animales que pueden ver la luz ultravioleta,
y pueden ver la luz infrarroja. Existen animales que pueden captar ondas de luz muy bajas y muy altas y ondas de sonidos muy altas y muy bajas que nosotros no podemos captar. Otra cosa que sucede en la atmósfera son los fenómenos de los colores en la atmósfera, ¿no? Y entonces eso ha desprendido una cantidad de mitos. Por ejemplo, el color del cielo. ¿Por qué el cielo se ve azul? ¿Qué es el color del cielo y por qué se ve así? Mucha gente piensa que el cielo se ve azul es porque el mar es azul, o la tierra se ve azul es porque los océanos son azules. Y en realidad no es así. Si usted saca agua del mar, obviamente va a ver que es translúcida. Entonces no es azul. Entonces, ¿por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el mar se ve azul? Obviamente el mar, al ser transparente y al reflejar la luz del sol y al reflejar el color del cielo, se ve azul. Y se va a ver del color en el que se vea el mar, dependiendo de cómo se vean las diferentes formas de luz en el aire, ¿no? Y el color del cielo no es azul, el color del cielo es celeste. El color del cielo es celeste porque es una mezcla entre blanco y azul. Y ya lo vamos a explicar. En el amanecer y el anochecer. ¿Qué pasa en el amanecer y en el anochecer? Si el cielo fuera azul, como dice la gente, o azul, o de color azul, obviamente en todas las horas del día, siendo el amanecer, el anochecer y de día, todo lo viéramos azul, siempre fuera azul. Pero no lo vemos así. Entonces vemos que en el amanecer y en el anochecer pasa algo distinto. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, fíjense, los rayos del sol llegan casi al paralelos a la superficie. Cada rayo atraviesa una gruesa capa de gases atmosféricos. Estos filtran la radiación solar y solo dejan pasar una luz roja. El color rojo del cielo se intensifica y si hay mucha humedad en el aire o se avecinan lluvia. La luz rojiza del atardecer se debe a que las longitudes de onda que componen la luz blanca, la correspondiente al rojo, es la última en desaparecer cuando el sol se oculta. Como en el caso del amanecer, el efecto se intensifica cuando la atmósfera tiene humedad o polvo en suspensión. Entonces fíjense que se debe más a una refracción de los rayos de luz cuando atraviesan la atmósfera, es decir, en el ángulo en que chocan con la atmósfera, que de una cualidad propia de la atmósfera. ¿Ven? Entonces el cielo puede cambiar de color dependiendo de qué tanta inclinación tienen los rayos solares a medida que atraviesa la luz la atmósfera. En pleno mediodía, obviamente, vemos el cielo relativamente azul, aunque es de color celeste. La reflexión de la luz de la atmósfera hace que el cielo sea, en teoría, azul de día. De todas las longitudes de ondas de la luz, las que más se desvían al chocar contra la atmósfera son la azul y el blanco. Esta desviación hace que lleguen de forma dispersa, como si viniera de todo el cielo, y ahí el color de este. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la luz está perpendicular a la atmósfera, ¿verdad? O está encima de la atmósfera, cuando choca, como el cielo está compuesto más de nitrógeno, ¿verdad? Es más del 70% de nitrógeno. Cuando la luz va atravesando las capas de gases, el nitrógeno atrapa mejor el color azul de la luz. Y por eso es que se ve de color azul y blanco. Atrapa el azul y el blanco. Entonces el nitrógeno es el que dispersa más ese color. Tenemos los arcoíris, que son otro fenómeno que se produce también en la atmósfera. Se produce cuando llueve y aparece un rayo de sol que atraviesa las gotas de lluvia. Estas descomponen la luz blanca en los 7 colores básicos que la conforman. Normalmente se puede ver un arcoíris primario y uno secundario mucho más difuso que el primero. Los colores de las nubes. El color blando de la parte superior de las nubes se debe a que reflejan la luz del sol. En cambio, en la parte baja el tono de las nubes es de sombra atenuada por la luz que las atraviesa. Las nubes grises tienen ese color porque ocultan la luz del sol, ya que por arriba también son blancas. Entonces fíjense que también es un fenómeno también de luz y polvo también que hay en el aire. Obviamente muchas nubes también atrapan polvo y atrapan partículas. Esas partículas también le dan ese tipo de características. Por ejemplo, una nube común, una nube sencilla de la que nosotros solemos ver a las capas más bajas, ¿verdad? Lo que sería un cúmulo o un estrato.
se ven esos gases de las que se ven sueltas, ¿verdad? Esas nubecitas así comunes y corrientes que nosotros vemos, aunque ustedes no lo crean, mucha gente no lo sabe, pero una nube de esa sencillita tiene un peso aproximadamente de unas 500 toneladas. ¡Wow! Pesan 500 toneladas, sí, en realidad pesan 500 toneladas. ¿Y por qué no se caen? Bueno, porque no hay cohesión entre las moléculas. Se encuentran todas dispersas, ¿ves? Y entonces al encontrarse dispersas, ellas, y como el oxígeno pesa más que ellas, ¿verdad? Entonces ellas se encuentran por encima de la capa del oxígeno y por eso es que flotan, parecieran flotar, pero en realidad tienen peso. Cuando una nube se carga de agua, o cuando hay el proceso de condensación, ¿por qué llueve? Porque la nube no puede soportar el peso. Y como el agua tiene más densidad que el aire, entonces cae por efecto de la gravedad, igual que el hielo o igual que el granizo. Imagínense, si una nube pequeña normal tiene 500 toneladas, imagínense cuánto puede pesar una nube cargada de lluvia. Y ustedes ven que la lluvia, cuando cae un torrencial aguacero, o sea, puede provocar inundaciones, ¿no? Entonces imagínate la cantidad de peso que pueden soportar las nubes, o cómo se conforman esas nubes, ¿no? Esa cantidad de masa de agua, ¿no? Y de hielo también, hablando de la nieve. Los rayos de luz es otro fenómeno que obviamente vemos a diario. Para que estos rayos de luz tan espectaculares se vean, es necesario que la atmósfera esté cargada de gotas microscópicas de agua o de partículas de polvo. El mismo fenómeno se puede observar a veces en las ventanas cuando entra la luz en una habitación cerrada. Otro mito que la gente no, bueno, no mito, o cosas desconocidas que la gente no sabe, es que si usted está en un cuarto, ¿verdad? Si usted está en un cuarto oscuro y usted deja entrar un rayo de luz, cuando se ve el rayo de luz, la mayoría de todo lo que está, esas partículas que se encuentran en el rayo de luz, que se pueden ver en el rayo de luz, en realidad son polvo y otra cosa más un poco pintoresca, piel muerta. Sí, nosotros los seres humanos desprendemos piel muerta. La desprendemos cuando nos ponemos ropa, cuando dormimos, cuando nos rascamos. Esa piel muerta está en todas partes, sobre todo en lugares cerrados. Una persona que habita mucho tiempo un lugar suele desprender piel muerta y eso forma parte del polvo también. Y entonces el polvo es una mezcla, el polvo puede ser una mezcla entre parte de su propia piel muerta y polvo que hay en el aire, que puede ser de la misma tierra, de los zapatos, de la cabeza o de lo que sea. Entonces, aunque ustedes no lo crean, la piel muerta también representa parte de ese polvo que ustedes pueden ver cuando entra la luz. Las auroras polares y australes. Este es otro fenómeno que se puede ver en la atmósfera. Son los fenómenos más bellos observables en la atmósfera. Se deben a la llegada de partículas cargadas procedentes del Sol, es decir, la radiación solar. La radiación solar, ¿verdad? Estas partículas chocan con la ionosfera y se ven solo en las zonas polares. ¿Por qué? Debido a que la Tierra tiene el campo magnético que sale de los polos, la radiación solar impacta contra la Tierra y es desviada hacia los polos. Y cuando se desvían las partículas, se desvían hacia los polos, en los polos se produce ese fenómeno de aurora. ¿Y qué es ese color que se ve en la aurora? ¿Qué se conoce ese color que se ve en la aurora? Bueno, ese color que ustedes ven en la aurora se conoce como el plasma. Sí, eso se llama plasma. Y el plasma es otro estado de la materia. El estado de plasma. El estado de plasma es otro estado de la materia. Aunque ustedes no lo crean, la materia no tiene 3 estados. La materia tiene entre 12 y 14 estados. Y el plasma es otro estado de la materia. Y por eso es que ese producto que ustedes se llegó a conocer durante un tiempo en que ya se ha ido desplazando por nuevas tecnologías, cuando salieron los televisores de plasma, en realidad el plasma fue creado a partir de ver auroras. Los que crearon los plasmas, la gente de la Panasonic, la gente de esas compañías que empezaron a crear los televisores de plasma, ellos se dieron cuenta del fenómeno que hacían los colores en las auroras y ellos replicaron eso.
Y por eso es que los televisores de plasma empezaron a surgir, porque está basado en eso. ¿Ves? Bien. Tenemos la luz zodiacal. La luz zodiacal es una banda débil de luz de forma casi triangular que puede apreciarse en el cielo nocturno extendiéndose a lo largo del plano de la elíptica donde se encuentran las constelaciones del zodiaco. Cubre el cielo por completo, aunque solo es apreciable sobre el plano de la elíptica y es responsable del 60% de la luz natural en una noche sin luna. Está causada por la dispersión de la luz solar en partículas de polvo que se encuentran a lo largo de todo el sistema solar. Entonces, fíjense ese tipo de luz, ese tipo, cómo se ve de noche, ¿no? Ese tipo de luz llamada luz zodiacal. Esa es otra luz, ¿verdad? Que provee la mayor parte de la luz en una noche que no hay luna, ¿no? Ahora vamos a ver el fenómeno del sonido, que también está presente en la atmósfera. Nosotros también estamos envueltos de sonido, y obviamente un avión también emite sonido, y todo emite sonido. Entonces, dentro de la atmósfera, dentro de nuestra atmósfera terrestre y en nuestra superficie, estamos también rodeados de sonidos. Entonces, el sonido también es otra característica que está presente en la atmósfera, ¿no? Para ello, obviamente, debemos conocer primero qué es el sonido y cuáles son sus características, ¿no? Entonces, como estamos viendo ahí, el sonido obviamente es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído. Está formado por ondas que se propagan a través de un medio que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Un sonido se produce por todo aquello que sea capaz de producir ondas que estimulen al oído. Por ejemplo, al pegar un golpe en una mesa, las cuerdas vocales, el roce entre dos materiales o cualquier efecto que produzca vibraciones audibles bastan para producir un sonido, ¿no? Entonces, las ondas, a las que llamamos sonoras, son las que pueden estimular al oído y al cerebro humano. Estas ondas se miden en hercios, unidad de frecuencia que corresponde al número de ondas que caben en un tiempo determinado, normalmente es un segundo. La onda se propaga gracias a la compresión y a la expansión del medio por donde se propaga, ¿no? Esas variaciones de presión son las que alcanzan al oído humano y provocan en el tímpano las vibraciones de idéntica frecuencia, originando a través del cerebro una sensación sonora. Pero no todas las ondas pueden ser recogidas por el oído humano, tan solo las que se encuentran aproximadamente, es decir, el rango de escucha o el rango auditivo del ser humano está entre los 20 hercios y cerca de los 20.000 hercios. Las ondas de sonido inferiores al límite audible se les llaman infrasónicas y las superiores se les llaman ultrasónicas. Pero no todos pueden escuchar tipos de diferentes rangos de sonido. Es decir, los animales y los seres humanos y muchos animales, incluso los insectos, pueden escuchar a diferentes frecuencias, ¿no? No todos tienen los mismos límites audibles. Por ejemplo, los perros son sensibles a frecuencias de hasta 30.000 hercios y los murciélagos pueden escuchar frecuencias de hasta 100.000 hercios. Entonces, el sonido se transmite por medio de ondas que viajan a través de los diferentes medios, ¿no? Siempre, obviamente, son medios mecánicos porque, obviamente, el sonido no puede transmitirse a través del vacío. Dependiendo de la forma de la onda, se producen diferentes sonidos más graves, es decir, que son unas ondas que están muy juntas entre sí, y ondas más agudas, que son las que están más separadas, pueden ser fuertes o débiles dependiendo de la intensidad. Fíjense la propagación por los diferentes medios, ¿no? Las ondas de sonido son ondas longitudinales, es decir, son ondas que se pueden propagar por cualquier medio que puede ser un sólido o puede ser un fluido. Y en esta tabla se ven las diferentes velocidades de propagación del sonido. Tenemos, obviamente, para que el sonido se pueda propagar, es necesario que el medio por donde se propague tenga densidad. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la propiedad del sonido? La propiedad del sonido dice que a mayor densidad, mayor es la velocidad de propagación del sonido. Obviamente, de todos los elementos que vemos en esa tabla, el que menos tiene propagación es el aire. El aire solo pesa 1.20 kilos por metro cúbico y la velocidad sobre el sonido, la velocidad de propagación del sonido es de unos 344 metros por segundo. Eso quiere decir que si el aire disminuye de densidad, va a disminuir en propagación del sonido. Entonces,
Si, si el aire tiene 1 kilo y pico, 1,2 kilos por unidad de volumen, es decir, por metro cúbico, a nivel del suelo, nosotros escuchamos un sonido, un rango de sonido, y llega a nuestro oído a la velocidad del sonido, que viene siendo unos 344 metros por segundo. Obviamente tenemos que estar muy cerca de la fuente del sonido. A medida que el sonido vaya aumentando en altura, es decir, desde donde venga el sonido, nosotros vamos a tener capacidad menos para escucharlo, porque a medida que se asciende, el sonido, la densidad del aire va disminuyendo y va a llegar a un peso de unos pocos gramos. Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay moléculas que transmitan las ondas, porque ellas necesitan moléculas para que las moléculas entre ellas vayan dispersando las ondas. Necesitan un medio por donde propagarse. Y cuando ya hay mucha altura, obviamente no vamos a poder escuchar sonido porque no llega, el sonido se dispersa allá mismo. ¿Ve? Fíjense, por ejemplo, el benceno, el agua, ¿no? El aluminio, el cobre, el vidrio y el hierro. De todos, el que más tiene densidad es el cobre, ¿no? 8,910 kilos por metro cúbico. Y la velocidad del sonido se desplaza a 3.750 metros por segundo. Y el más rápido de todos viene siendo el vidrio. El vidrio se desplaza a 5.170 metros por segundo. Wow. Fíjense que el agua, la velocidad en el agua se desplaza casi a la velocidad Mach. Es decir, 1.498 metros por segundo. Es decir, ya está a una velocidad casi superando la velocidad Mach, ¿no? Que está en Mach 1 se pudiera decir. Por eso es que en el agua el sonido se transmite mucho más rápido. Por eso es que si nosotros estamos bajo el agua, fíjense, en el aire, por ejemplo, si usted se coloca a cierta distancia y usted toca dos piedritas, ¿verdad? Toca dos piedras, tac, tac, tac. Podemos ir, a medida que él se vaya distanciando, ya no oiremos el ruido. Ya no lo percibiremos. El ruido tac, tac, tac de las dos piedritas. Pero si él se mete bajo del agua y usted se mete debajo del agua y él se coloca a la misma distancia con las piedritas, si le da demasiado duro a las piedritas, usted pudiera perder los tímpanos, porque el sonido se propaga tan rápido y con tanta fuerza que llega a tus oídos y te puede perforar los tímpanos. Bien. Tenemos que ver otros fenómenos, por ejemplo, como intensidad, tono y timbre a nivel de la superficie, ¿no? Fíjense que también existen otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la intensidad y el tono de la superficie, ¿verdad? Son las magnitudes, ¿verdad?, que caracterizan la percepción y que permiten distinguir entre los diferentes sonidos, ¿verdad? Como por ejemplo lo que serían las cualidades del sonido, ¿no? Entonces, las cualidades del sonido son tres, vienen siendo esas: la intensidad, el tono y el timbre. ¿Qué es la intensidad? Obviamente la intensidad es una sensación asociada a la percepción del sonido por los humanos. La distancia a la que se puede oír un sonido depende de su intensidad, pero se suelen clasificar en sonidos de intensidad fuerte, de elevada intensidad o débiles, o de intensidad baja. La diferencia de un sonido fuerte a uno débil es si se escucha o no. Contra más fuerte sea o cuanto más cerca esté, mejor obviamente lo escucho, era lo que yo le decía. Un sonido muy fuerte produce dolor en los oídos, pero sigue siendo audible. El tono, llamado altura, indica si un sonido es alto, por ejemplo un violín, o es bajo como un tambor. El sonido está unido a la frecuencia, ya que cuanto menor sea la frecuencia, más bajo es el tono y viceversa. Por eso se hace una clasificación de las frecuencias. Un sonido es grave si la frecuencia es baja y es agudo si la frecuencia es elevada. Y el timbre si se está escuchando a la vez dos instrumentos que producen un sonido de igual intensidad y de igual tono, sabemos diferenciarlos por el timbre. Cuando los instrumentos reproducen una nota, a este le acompañan sus armónicos, que son múltiplos de la frecuencia representada. Gracias a esos armónicos es posible diferenciar los distintos instrumentos, ya que cada uno tiene su propio armónico. Fíjense ahí viendo la fuente sonora, vemos que por ejemplo un murmullo se puede escuchar
o tiene una fuente sonora o una fuerza de unos 10 decibeles. La caída de goticas de agua produce unos 20 decibeles. Un cuchicheo produce 25 decibeles. Una conversación a media voz 40 decibeles. Un coche pasando por el asfalto produce unos 60 decibeles. La conversación ordinaria produce unos 65 decibeles. Un clarinete unos 67 decibeles. Una orquesta sinfónica unos 80. Un martillo neumático unos 100. Y el ruido de un motor de un avión despegando o en tierra o acelerando produce unos 120 decibeles, ¿no? Aproximadamente, dependiendo del motor también. Porque obviamente el motor obviamente va a tener el ruido dependiendo de cuál es el tipo de impulso que usa. Porque un avión puede ser de tipo tractor o puede ser de un tipo de tracción, puede ser un avión de reacción, puede ser un avión tractor, puede ser un motor turbojet, puede ser un motor turbofan. Y entonces obviamente un turbojet o un turboreactor produce mucho más ruido que un turbofan. Entonces eso va a ir cambiando la intensidad del audio, ¿no? Aparte de eso, fíjense que tenemos otro mítico también más o menos relacionado los, con los sonidos. Por ejemplo, se pueden escuchar sonidos o ruidos producidos en el aire por los aviones. Obviamente la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Bueno, porque va a depender de los siguientes factores. Uno, la altitud a la que vuela la aeronave, principal. Obviamente un avión que vuele a 11.000 kilómetros o 10 kilómetros o 11 kilómetros o 12 kilómetros, es decir, que vuela a una altura de crucero de 30.000 hasta 40.000, 50.000 pies, es imposible que la podamos escuchar. Si se trata de un avión comercial o militar, sin importar, debido a que allá arriba, obviamente, ya la densidad del aire lo que tiene son unos 200 gramos y entonces obviamente el sonido no se dispersa con facilidad, prácticamente se pierde al momento. Además de que todo lo que emite el avión hacia atrás, ¿verdad? Lo que son gases de combustión. Los gases de combustión, al estar a menos 56 grados centígrados, en el momento en que salen hacia afuera, ¿verdad? Se condensan y producen nubes. Se condensan y esa condensación va hacia atrás, igual que los bordes de las alas y todo aquello, se desplaza hacia atrás apenas hasta por debajo de una altitud de unos 1000 pies por debajo de donde se encuentra volando el avión y llega a desplazarse a una velocidad de unos 500 fpm. Por eso es que las RBSM o reglas de vuelo mínimas, ¿verdad? De separación vertical, las reglas RBCM, pueden hasta 1000 pies por debajo una de otras. Y tienen que tener una distancia de más o menos unos 5 o 10 kilómetros. Porque todavía hacia atrás se puede ir despejando turbulencias y gases y todo eso que emiten los aviones comerciales que producen turbulencias en el aire, ¿no? Obviamente las estelas y todo eso es turbulencia. Si el clima está lluvioso, cálido o despejado, ¿no? Obviamente, sin importar si la aeronave está a una baja altura en la que la podamos escuchar, obviamente si el clima es cálido o es despejado, la vamos a escuchar más que si estuviera lloviendo. Si está cayendo un palo de agua y está lloviendo y está completamente nublado y pasa un avión, va a ser muy difícil que nosotros podamos escucharlo, debido a que el ruido ambiental que tenemos alrededor por la lluvia, el ruido que produce la lluvia, obstaculiza obviamente todo, más el viento y todo, obstaculiza que nosotros podamos llegar a escuchar las aeronaves. Mientras que en un clima cálido, cuando está caliente, el sonido se propaga mejor. Entonces, y si está despejado, obviamente podemos identificar rápidamente de dónde viene la aeronave, podemos verla en el aire y la vemos rápidamente y vemos que el avión está pasando. El lugar donde nos encontremos debido al ruido ambiental que exista. Ejemplo, tráfico vehicular, ruidos y ecos producidos por las ciudades y edificios, el viento, si estamos en un lugar despejado y alejado de ruido. Si vivimos en los suburbios de una ciudad o en una ciudad donde hay ruido ambiental, demasiado ruido ambiental, tráfico, edificios, todo lo que haya, es imposible que escuchemos aviones comerciales, a menos que pasen a una altura en la que nosotros incluso podamos verlo y sentir el ruido. Y dependiendo del tipo de avión también.
Y otro fenómeno, otro factor, perdón, es el tipo de motor que usa la aeronave y a su vez el tipo de aeronave. Ejemplo, si es militar o es comercial. Obviamente las aeronaves comerciales, ciertas aeronaves comerciales, vamos a hablar en el caso concreto de Venezuela. Supongamos que usted vive cerca de un aeropuerto, por ejemplo en el aeropuerto de Maiquetía. Yo que tuve la oportunidad de trabajar en Maiquetía, tuve muchísimos años en Maiquetía y dormía prácticamente en los alrededores de Maiquetía. Y el único escándalo que se podía escuchar en el aeropuerto eran de los aviones venezolanos. Es decir, aviones de C9, aviones 737, aviones M80, despegando y aterrizando. Despegando, obviamente, a full chola despegando. Y aterrizando cuando hacían las reversas y se escucha el ruido de los motores. De resto, la única forma que de escuchar ruido era así, porque los aviones comerciales como los Airbus y los Boeing y todos esos aviones comerciales gigantescos no se oyen ni despegando ni aterrizando. Despegando lo único que se siente es la vibración, porque obviamente esos motores tienen mucho empuje, tienen muchos kilonewtons de empuje y en el aire desplazan bastante fuerza y entonces lo que se produce es lo único que se siente a veces es se siente así como la vibración. Tú sientes la vibración y de repente al rato se dispersa. Pero no es ruido, no es chillido, no es no, es una vibración que se siente en el aire porque sientes la fuerza de los motores y cuando aterrizan no se oyen absolutamente nada. Eso no se oye nada. Los aviones aterrizan y tú ni te das cuenta. Entonces, ahora, por ejemplo, aviones militares obviamente despegando y aterrizando hacen ruido. Obviamente los cazas de combate tienen esos motores que tienen posquemador y todo lo demás y eso bota el candelero y eso hace ruido, ruido indiscutiblemente, ¿no? A ciertas alturas hay aviones que se escuchan claramente, a ciertas alturas hasta cierto punto que uno pueda oírlo. Los aviones aquí venezolanos se oyen hasta cierta altura, se pueden oír, pero ya obviamente a velocidad crucero ya no se van a oír. Pero los aviones comerciales más modernos, que tienen motores más silenciosos, que son turbofan de alto paso, el 70% del empuje del motor es simplemente aire saliendo por ahí. Solo el 30% o el 20% es combustión que sale por detrás y no se oye. Entonces esos motores son muy silenciosos. ¿Ves? Entonces esos aviones ya hasta cierta altura son hasta más baja altura que los comunes de aquí de Venezuela. Es que podemos escucharlo. Pero ya para cierta altura ya no los oímos. Y obviamente a 40.000 pies menos que menos. Entonces, obviamente, esa sensación, obviamente, de escuchar los sonidos, viene obviamente de nuestra característica del oído y hasta el umbral y hasta la distancia en la que nosotros podamos escuchar un ruido. Mientras que los seres humanos tienen que estar, si se pudiera decir, cerca de la fuente de donde se emite el ruido. Existen animales que tienen las orejas, por decirlo así, o tienen el oído mucho más desarrollado que nosotros, muchísimo, y pueden escuchar sonidos pueden escuchar infrasonidos, o pueden escuchar sonidos muy bajos. Los elefantes pueden escuchar ruidos a kilómetros y kilómetros y kilómetros, incluso pueden escuchar hasta la lluvia, porque obviamente son animales más complejos, tienen un sistema en su oído más complejo que el de nosotros. Los murciélagos pueden oír hasta los 100.000 hercios, o sea, es distinto, ¿no? Entonces, tenemos una limitancia con respecto a los animales. Se puede decir que la mayoría de los animales, o más del 60 o el 70%, incluso insectos, pueden escuchar mejor que nosotros. Y pueden oler mejor que nosotros y pueden ver hasta colores mejor que nosotros. Bien. Relacionados con el sonido están algunos efectos referentes a la forma de transmisión, ¿verdad? Así como el efecto Doppler, las ondas de choque y las barreras de sonido, ¿no? Entonces, ¿qué es el efecto Doppler? Se produce cuando entre un foco de emisión y un observador existe un movimiento relativo. En este caso, el observador detecta una frecuencia diferente a la frecuencia de emisión. Para explicarlo de forma más sencilla, obviamente es el efecto que se produce, por ejemplo,
cuando pasa un coche a mucha velocidad por delante nuestra. En un principio escuchas que el coche se acerca y a una cierta frecuencia, pero cuando se acerca el sonido es mucho más fuerte. A ese cambio de frecuencia debido a la velocidad se le llama el efecto Doppler, ¿no? La onda de choque son una deformación de la transmisión normal de las ondas. Si ponemos por ejemplo una aeronave, ocurre lo siguiente. Cuando el emisor se desplaza con una velocidad suficiente para romper el flujo normal de las moléculas de aire que se apartan para dejar paso al objeto que se aproxima, las ondas se superponen al no tener espacio para transmitirse. Ese efecto, ¿verdad?, conocido como choque de compresibilidad, provoca cambios importantes en la distribución de presiones, densidades y temperaturas del aire alrededor del cuerpo que está en movimiento. Si ese efecto se observa en un medio líquido, obviamente, la forma que producen esas ondas es como de un cono. En cambio, en un medio gaseoso, lo que se produce es una acumulación de ondas de sonido que al final responden con un fuerte estallido de todos los sonidos a la vez. O las ondas de compresibilidad y ondas de choque se pueden ver en los perfiles alares, ¿no? Eso obviamente que habría que profundizarlo para que ustedes los vieran un poco más, ¿no? Que lo estamos tocando solamente por encimita. Igual que la barrera del sonido, la barrera del sonido es un término que se asocia a los efectos de compresibilidad experimentados por los aviones supersónicos cuando su velocidad con respecto al aire se aproxima a la velocidad local del sonido, que viene siendo de unos 1240 y pico kilómetros por hora, al nivel del mar en condiciones normales. Aunque esos aviones llegan a esas velocidades, nunca pasarán del límite de la velocidad que estipule obviamente el avión. Pues, obviamente sería imposible. Hay aviones muy rápidos, pero debido a la fricción y debido a todo ese choque, no pueden pasar más de ahí. Lo más que ha llegado el ser humano en un avión fue el X-15, que voló creo que a una velocidad de Mach 7.2, 7.5. Creo que fueron unos 8.000 kilómetros por hora, algo así, unos 7.000 kilómetros por hora. Los otros fenómenos asociados al sonido, que son la reflexión y la refracción. La refracción es la consecuencia de que una onda que se propaga por un medio pasa a otro medio en el que su velocidad de propagación es diferente, cambiando también su dirección. Se produce además una pérdida de energía en ese cambio, lo que pasa con un avión comercial. Un avión comercial está a una gran altura y de repente el sonido o el ruido, todo lo que produce, sufre un cambio y pierde energía debido a que primero la temperatura está a menos 56 grados bajo cero y la densidad del aire pesa apenas unos 300 gramos y entonces eso produce un cambio en la propagación y produce un cambio en su dirección y produce también una pérdida de energía en ese cambio. La reflexión es un cambio que se produce en la dirección de propagación de una onda dentro de un medio. Ocurre cuando la onda choca contra la superficie de otro medio, se refleja y cambia su dirección, mas no su forma. Eso es lo que es la reflexión. Otras cosas, y que incluso se usan no solamente en aviación, sino en otros campos como la medicina, tenemos el eco, el radar y la radiografía. El radar, que se usa obviamente en aviación, en la navegación marítima y muchas cosas, que fue uno de los primeros inventos que hubo, es un sistema electrónico que permite detectar objetos fuera del alcance de la vista y determinar la distancia que se encuentran proyectando sobre ellos ondas de radio. No solo indican la presencia y la distancia de un objeto remoto, sino que también fijan su posición en el espacio, su tamaño y su forma, así como su velocidad y la dirección de desplazamiento. Todos los sistemas de radar utilizan un transmisor de radio de alta frecuencia que emite un haz de radiación electromagnética, con una radiación de longitud de onda comprendida entre algunos centímetros y cerca de 1 metro. Los objetos que se hallan en la trayectoria del haz reflejan las ondas de nuevo hacia el transmisor, se devuelven. Este las detecta y representa los datos que ha recibido en una pantalla. El radar se fundamenta en las leyes de reflexión de las ondas de radio. Entonces, ese es el fenómeno de la reflexión. Parecido al radar, pero de uso diferente, es el sonar. Este sistema se usa bajo el agua, es decir, se usa en submarinos, en barcos, en buques, etc. El sonar emite impulsos de ultrasonido mediante un dispositivo transmisor sumergido. Luego, a través de un micrófono sensible, capta los pulsos reflejados por posibles obstáculos o submarinos que se hayan topado con los impulsos.
Lo malo del sonar es que no solo puedes saber la distancia a la que se encuentra el objeto, o sea, puedes saber la distancia, pero no puedes saber la profundidad, cosa que dificulta las tareas de los submarinos para el ataque. Entonces, aparte del sonar, tienen que usar otros medios que han ido evolucionando para poder saber la profundidad, ¿no? Otro uso que también se usa son las ecografías, ¿no? Mucha gente ha visto las ecografías. Oh, sí, me hicieron un eco. Ay, sí, te hiciste un eco, sí, estoy embarazada, tal. Pero mucha gente no ha caído de que la ecografía, ¿verdad? Este, no saben el efecto que produce el sonido. Obviamente todos sabemos que se utilizan en las embarazadas para decidir un desarrollo detallado del feto sin ningún tipo de riesgo, para ver órganos, para ver si te tiene arenilla o piedras o te tiene roma en la vesícula, exacto, tal. Pero en sí, ¿cómo funciona? Bueno, la ecografía es una técnica en la que se usa un sonido de frecuencia muy alto que es dirigido hacia el organismo, donde se refleja el sonido resultante digitalizado para producir una imagen móvil en una pantalla o una fotografía. Esa técnica no se puede utilizar para observar huesos o observar pulmones o observar otras cosas así, ya que el aire, los huesos absorben prácticamente todo el haz del ultrasonido. Por eso es que los ultrasonidos solamente existen algunos. Por ejemplo, el de partes blandas, en donde sí se puede ver, por ejemplo, ciertas partes blandas de nosotros, pero por lo general solamente ven órganos que son un poco más macizos, como por ejemplo el riñón, el hígado, la vejiga, ¿me entiendes? Solamente partes que son rígidas, ¿no? Entonces, fíjense que todo lo importante que es este tema sobre la atmósfera, sobre los fenómenos atmosféricos, sobre los fenómenos radioeléctricos, sobre los fenómenos de la luz y del sonido, ¿no? Y así con esto llegamos al final del tema por hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, déjenlo abajo en la caja de comentarios. Si ustedes quieren que yo haga otro temita, me dicen qué temas podemos conversarlo por acá por el canal. Y entonces eh, lo dejamos hasta la próxima, los próximos videos. Nos seguiremos viendo por acá por nuestro canal de YouTube. Espero que pasen un buen día y feliz inicio de la semana.